Buenas noches amigos, bienvenidos a Conexión aquí en RPP Televisión. Mi nombre es Renato Cisneros, hoy es jueves 8 de mayo, estamos en vivo cuando son las 9 de la noche con 8 minutos. Hoy el Tribunal Constitucional, en respuesta al recurso de nulidad presentado por el Consejo Nacional de la Magistratura, ha determinado algo muy importante: mantener en el cargo como fiscales a Nora Mirabal y también a Zoraida Ábalos. Pero al mismo tiempo ha determinado dejar sin efecto el nombramiento de Mateo Castañeda como fiscal supremo. Vamos a tener detalles al respecto de este tema, pero vamos ahora con nuestro compañero Eduardo Lindo, que se encuentra en el Congreso, donde ha sido interpelado el ministro del Interior, Walter Albán. Adelante, Eduardo, cuéntanos el detalle. Informe lo ha previsto. Declara en este momento el ministro del Interior, Walter Albán. Por el cual el Congreso de la República controla, fiscaliza la actuación de la administración. En este caso, por un tema concreto, como ustedes saben, sobre todo, y bueno, en parte también por lo que corresponde a las escuelas policiales y sobre todo la de Sullana en Piura. Pero creo que esto ha dado pie a que se puedan precisar varios aspectos importantes y yo lo entendería como un diálogo que es saludable para la democracia. Se le ha pedido que desactive la ONAGI, ministro. Lo que se pedía es que se cierre y se desactive la ONAGI. No, lo que han hecho algunos congresistas es plantear eso. Hay otros que han más bien por lo menos defendido la permanencia de la institución de los gobernadores por considerar que estos cumplen un rol articulador de la presencia del Estado en muchos lugares donde esta presencia es débil. ¿Por qué se lo ha dejado usted en manos del Congreso? A lo que yo aludo es que esto es un tema del Congreso, porque hay cuestiones de fondo muy importantes sobre cuál es el modelo de Estado que queremos. Y ese debate no podemos dejarlo de lado. No se pueden tomar decisiones sin que haya una reflexión a fondo. Eso le corresponde al Congreso de la República. Además de que formalmente lo que hoy día da sustento jurídico a la ONAGI es un decreto legislativo, o sea, una norma que tiene rango de ley. ¿Pero usted la podrían derogar? No se puede, señor. Una ley se deroga por otra ley, o sea, corresponde al Congreso de la República. ¿Usted podría presentar un proyecto de ley? Yo creo que ya lo que he dicho es bastante para motivar, porque yo no tengo la titularidad para promover proyectos de ley ante el Congreso. ¿Pero qué tipos de reformas se van a hacer al interior de la ONAGI? Bueno, hay medidas inmediatas, no podemos esperar a que ese debate se produzca. Por ejemplo, han habido una serie de inconvenientes en torno a los temas vinculados a promociones comerciales. Yo creo que eso hay que arreglarlo ya, ¿no? Es cuestión de conversar con las personas interesadas, los gremios que están de por medio y buscar salidas que en efecto puedan anular cualquier tipo de dificultad que se pueda haber presentado. ¿Tiene resistencia de la ONAGI? ¿Tiene operatividad? Lo repito, yo creo que lo sustantivo en la cuestión de ONAGI son la estructura de los gobernadores. No es tan fácil decir que esto debe desaparecer. ¿Quién sabe? De lo que se trata es de reformular el diseño. Yo, por ejemplo, decía, lo acabo de mencionar en el Congreso, todo lo que toca a publicidad comercial, protección al consumidor, ya no es propio de una institución de esta naturaleza, menos en el sector interior. Probablemente eso se explicaba en el siglo XIX o el siglo XX. Ahora hay instituciones especializadas en protección al consumidor, probablemente sea mejor pensar en eso. ¿Riesgo de uso político partidario de este ONAGI? Precisamente para despejar cualquier inquietud, duda o sospecha sobre esos temas, debo insistir en que me parece que no conviene mantener en esa estructura lo que toca esto de premios por asuntos comerciales, etcétera. Si no, cualquier gobierno, anteriores o los que vengan, van a estar siempre bajo el ojo de la sospecha. Preferible es que eso se corte de plano, desvinculándola de la función de los gobernadores. Los gobernadores deben tener, como dije antes, esta labor de articulación de la presencia del Estado en todo el territorio. Y creo que allí podrían ser más bien mucho más importantes porque ayudarían a articular esa presencia del Poder Ejecutivo. Sobre seguridad ciudadana, ministro, usted ha anunciado que van a haber cambios en este tema. Solo de manera muy referencial, porque no era materia del pliego interrogatorio y tampoco de lo que se ha tratado en la interpelación. Pero no podía dejar de mencionar de que sí, estamos haciendo cosas importantes y pronto el país va a conocer estas propuestas, algunas de ellas
tienen que venir al Congreso de la República. De manera que yo espero que pueda haber sobre esta cuestión, donde aparentemente nadie discrepa de la necesidad de que tenemos que juntar esfuerzos, pueda haber el respaldo suficiente, ¿no? Se retira de los malos policías, ¿verdad? Sin duda, porque tampoco podríamos avanzar sin que se tomen esas decisiones. Y quiero reiterar lo que también he dicho, son los propios buenos policías los que me piden que esa decisión se tome y que se haga, por supuesto, con todas las cuestiones importantes que hay que atender para que pueda llevarse adelante. Permítame que insista, ¿va usted o será el presidente quien va a nombrar su nuevo titular? La jefatura de la ONAGI, conforme la actual norma que regula esto, el decreto legislativo, depende del presidente de la República, pero esa decisión la tiene que refrendar el ministro del sector. Por eso sí estamos conversando con el presidente de la República para pensar en cuál es el perfil más adecuado, ¿no? Ahora, por supuesto, porque no podemos dejar, digamos, acéfala a una institución, ¿no? Gracias. Ok, gracias. Hasta luego. Teníamos ahí las expresiones entonces del ministro del Interior, Walter Albán, al concluir su presentación ante el Congreso, donde llegó vía interpelación para responder sobre la actuación de este organismo. Él señala e insiste en que debe ser el Congreso quien debe definir cuál será el camino a seguir a futuro, aunque adelanta algunas modificaciones para su mejor funcionamiento. Regresamos contigo en Estudios Centrales, Renato. Buenas noches. Muchas gracias a Eduardo Lindo por la información desde el Congreso. Tenían ustedes entonces las palabras del ministro del Interior, Walter Albán. Parece tener el ministro las cosas claras en materia de seguridad, por lo menos de una opinión más o menos sólida, pero en el caso de la ONAGI no se le escucha tan convencido de cuál debe ser el futuro de esta cuestionada Oficina Nacional. Vamos a comentar más adelante también la interpelación a otras ministras con muy poca presencia de los legisladores y también, por supuesto, lamentar el fallecimiento del alcalde de San Isidro, Raúl Cantela. Arrancamos entonces con las imágenes de la jornada para todos ustedes. Aquí ha habido sí un exceso, lo han reconocido los mismos magistrados que han expedido la resolución. Y de forma hidalga hay un reconocimiento de que ha habido cierto exceso. Lo que han hecho con esto aparentemente es una estrategia. Existe un convenio internacional de cooperación técnica entre Perú y Cuba. Este convenio prevé hasta un total de 48 cooperantes. Bueno, acá yo lo que haría es un llamado al Poder Judicial, que se hace es perjudicar. El gobierno de la inclusión social ha fracasado, digan lo que digan. Ha llevado la pobreza en una reducción mínima. No, y mi madre la ha agarrado acá. Permiso. Ella estaba sana y bien. Una actividad de la presidencia. Feliz de haber intercambiado ideas. Pero estamos aprovechando muy bien la pelota parada y sí, esto no es casualidad. Bueno, ayer circuló este informe de la Organización Mundial de la Salud que señalaba que Lima tiene el aire más contaminado de América Latina. Hoy hay información bien interesante que se desprende de ese dato. Por ejemplo, en Perú 21, en la página web leo que en Lima más de 5.000 muertes se registran por contaminación del aire. Así que la pregunta para esta noche, para que ustedes la comenten y la respondan en nuestras redes sociales, es cuáles son los problemas de contaminación en su distrito. Hashtag contaminación. Y ustedes ahí nos contarán si hay problemas de basura amontonada, el parque automotor congestionado, el parque vehicular, o de pronto hay restaurantes, locales que funcionan sin un sistema de máquinas de extracción de aire. Ustedes seguramente tienen ya identificados cuáles son los problemas de contaminación en su distrito. Ese es el tema para hoy y nuestras direcciones en Facebook y Twitter también las tienen en pantalla. Vamos ahora sí con los compañeros del programa para ver qué es lo más importante en cada uno de los segmentos de conexión. Vamos a empezar, como ustedes ya saben, con Richard Cortés, que está a cargo de Conexión Mundo. ¿Cómo estás, Richard? ¿Qué tal, Renato? Buenas noches. La actualidad internacional está marcada por la violencia. Incidentes en Venezuela, más fallecidos, más víctimas en esta situación de nunca acabar en ese país. También en Chile, nueva protesta de los estudiantes. Y tenemos también los detalles del encuentro entre Nadine Heredia, la primera dama de Perú, y la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Ajá, eso va a estar interesante. Gracias, Richard. En los espectáculos,
Mari Carmen Sio. Mari Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Renato? Buenas noches. Bueno, traemos novedades acerca de la conferencia que realizó el actor español Antonio Banderas. Ha contado de todo un poco y obviamente él siempre con esa humildad y ese buen sentido del humor que lo caracteriza. Y por otro lado vamos a ver qué van haciendo ya el club de fans de Alejandra Guzmán, porque ya no falta nada para que ella también llegue al país a ofrecer un gran concierto. Muy bien, eso en los espectáculos. Gracias, Mari Carmen. En Conexión Perú, Karen Herrera. ¿Cómo ¿Qué tal, estás, Karen? Renato? Buenas noches. Bueno, se radicaliza la medida de protesta de los estudiantes de la Universidad San Cristóbal, esto en Ayacucho. Ellos no dan tregua en sus protestas e incluso el día de hoy bloquearon una parte de la vía Libertadores. Y por otro lado también vamos a conocer el caso de un pequeño en Chiclayo, un pequeño de tan solo 6 años, Renato, que de la noche a la mañana le apareció en su cuerpecito como unas escamas, como si fuera un pez. Vamos a conocer el caso de este pequeño en Conexión Perú. Gracias, Karen, por el avance. Y en los deportes, Francisco Cairo. ¿Cómo estás, Pancho? ¿Cómo está, Renato? Bueno, Mario Gómez, el delantero de la Fiorentina, ex compañero de Pizarro, no va al Mundial. El verdadero Mario Gómez, no estamos hablando de Machito. Ah, no, el verdadero. El de acá es Machito. ¿No va al Mundial? No va al Mundial, no lo ha llamado, ha tenido una campaña marcada por las lesiones, tanto que ha jugado 280 minutos nada más en la Serie A, pero ya está recuperándose y lo ha borrado. Que era un fijo, ¿eh? No lo lleva y va a intentar con una nómina plagada de volantes. Sí ha llamado a Sami Khedira, el volante de Real Madrid que tiene lesionado desde noviembre, todavía no reaparece, pero ya está con el alta médica. Tendremos eso, lo que ha sido el estreno de Nicolás Fuchs en el Rally de Argentina, el tenis de Madrid con el triunfo arrasador de Rafael Nadal, Copa Libertadores, esto y mucho más en el bloque deportivo en Conexión Deportes. Muy bien, Pancho, gracias a los 4 por los avances. Y vamos a empezar comentando la presencia del ministro Walter Albán en el Congreso. Sobre imágenes, para poner un poco en contexto la presencia del ministro, les contamos que él se presentó para ser interpelado ante las diversas denuncias contra la Oficina Nacional de Gobierno Interior, la ONAGI. Albán indicó que la relación entre dicha institución y el ministerio es de adscripción y no de subordinación administrativa. Además, planteó al legislativo iniciar un debate en torno al funcionamiento de dicha oficina, que es lo que también pudimos escuchar hace solamente unos instantes. La relación existente entre el Ministerio del Interior y la ONAGI es de adscripción, implica influencia o ascendencia política en el comportamiento de la entidad bajo el sector, pero no una subordinación administrativa. La autonomía funcional, administrativa y presupuestaria, en este caso, corresponde a la entidad tutelada, en este caso la ONAGI. La señora Escalante me informó que estuvo presente el día en que se leyó la sentencia de La Haya en el Palacio de Gobierno, como resultado de la invitación abierta y general hecha por el propio presidente de la República, que un análisis objetivo de los hechos permite descartar cualquier hipótesis respecto a una eventual convocatoria o directiva a los gobernadores del país para participar en una actividad que, como queda dicho, tampoco puede ser entendida como partidaria o proselitista. Bueno, también fueron interpeladas hoy la ministra de Trabajo, Ana Jara, y la ministra de Salud, Midori Dejavić. Ellas estuvieron ante el Pleno compareciendo por cerca de 5 horas. Contestaron un pliego interpelatorio de 27 preguntas y respondieron por la contratación de médicos cubanos en el país. Los parlamentarios de Fuerza Popular, de la bancada fujimorista, señalaron que no han quedado conformes con la explicación que brindó la ministra Midori Dejavić, por lo que no descartaron buscar un voto de censura. Las relaciones bilaterales con la República de Cuba se han desarrollado en el marco. Este convenio prevé hasta un total de 48 cooperantes, no más de 48 cooperantes. Los cooperantes tienen en su haber un promedio de 15 años de experiencia. Todos son profesionales universitarios con diferentes especialidades, muchos de ellos con grados de maestría y con experiencia docente. Existe un convenio internacional de cooperación técnica entre Perú y Cuba, por el cual ambos estados se obligan a realizar actividades de cooperación, cuyo cumplimiento implica el traslado de sus expertos, quienes actúan en nombre y representación de su gobierno. Ahora, más que las explicaciones que dieron las ministras por este tema, lo que llamó la atención de la prensa fue la poca asistencia, la baja asistencia de los legisladores. Menos de la tercera parte
del Pleno Congresal estuvo presente durante la interpelación, después se quejan, ¿no? Hay que tomar nota de quiénes sí asistieron y de quiénes no. Se entiende que hubo un grupo que estuvo trabajando en paralelo en la comisión investigadora de los sucesos que han venido ocurriendo en Ancash, pero hubo un montón que no estaban presentes y que no tendrían en adelante ningún tipo de derecho de opinar respecto al trabajo de las ministras si cuando éstas acuden para ser interpeladas, ellos se ausentan, se van y no dejan dicho absolutamente nada, ¿no? Hay que fijarse bien quiénes no estuvieron hoy para ver si mañana más tarde son tan críticos del trabajo de estas ministras. Bueno, el Tribunal Constitucional ratificó el fallo que desató la polémica con el Consejo Nacional de la Magistratura. Han dado un paso atrás y han decidido que sí van a continuar como fiscales supremos la fiscal Nora Mirabal y también Zoraida Ábalos, y el nombramiento de Mateo Castañeda lo han, por un lado, denegado, pero lo que han dicho es que tienen que haber ciertas condiciones. Lo han dejado un poco entre paréntesis. Más detalles en la siguiente nota. Se trata de una decisión con la que parece ponerse fin a un conflicto que mantuvo en vilo durante una semana al Tribunal Constitucional y al Consejo Nacional de la Magistratura. Según la resolución del TC, se resuelve ratificar en sus cargos a las fiscales supremas Zoraida Ábalos Rivera y Nora Mirabal Gambini y se deja sin efecto momentáneamente el nombramiento de Mateo Castañeda. Para el presidente del ente constitucional, Óscar Urbiola, con este fallo el tribunal corrige lo que calificó como un exceso. Aquí ha habido sí un exceso, lo han reconocido los mismos magistrados que han expedido la resolución, y lo positivo es que los mismos magistrados que han expedido la resolución anterior la hayan rectificado. Una postura que es compartida por el magistrado Gerardo Eto, quien precisamente votó a favor de la primera sentencia. En forma institucional y en forma hidalga hay un reconocimiento de que ha habido cierto exceso en haber anulado a estas dos titulares, ¿no? Y se les restituye. Urbiola detalló que en el caso del fiscal Castañeda deberá esperar hasta que se habiliten nuevas vacantes. Y se ha dispuesto que el Consejo, en cumplimiento de la sentencia anterior, nombre a don Mateo Castañeda de acuerdo al estricto orden de méritos, y si no hay vacantes, que lo mantenga en lista de reserva. Una disposición que para el congresista Daniela Bugatás agrava la situación del tribunal. Aseguró que no dará marcha atrás en su acusación constitucional. Lo que han hecho con esto aparentemente es una estrategia, bajar la presión, porque el titular va a ser, se dejó sin efecto el nombramiento de Mateo Castañeda, pero se dejó sin efecto por ahora. Eso es más grave aún que la primera sentencia, entonces nos dan mucho más material para ampliar inclusive la acusación constitucional. En este contexto, el Consejo Nacional de la Magistratura se encuentra en compás de espera y se ha declarado en sesión permanente para analizar el nuevo fallo del Tribunal Constitucional. Su posición será emitida en los próximos días. Bueno, no le falta razón al congresista Daniela Bugatás, ¿no? Porque es un fallo efectivamente con truco. Dejan la designación de Mateo Castañeda entre paréntesis, en reserva, hasta que se habilite un lugar para él. Curioso, porque mientras Bugatás ha sido crítico del fallo de hoy del TC, el que lo ha saludado, van a escucharlo a continuación, ha sido Freddy Otárola, presidente del Congreso. Saludamos la decisión del Tribunal Constitucional. Hay que evaluar si es pertinente la designación como juez supernumerario, como fiscal supernumerario, ¿no? Eso se evaluará jurídicamente y creo que nuestra invocación ha sido escuchada, que el conflicto entre dos organismos del Estado se solucione de la manera más armoniosa. La democracia requiere unidad y no de división. El respeto a los fueros de cada organismo es garantía de la consolidación de la democracia. Insisto y reitero, analizaremos el pronunciamiento del Tribunal Constitucional y nos pronunciaremos. Bueno, sobre ese tema, el fallo del TC, pero también sobre la salida de Dacia Escalante, esta noche dio declaraciones el expresidente Alan García. Vamos a escucharlo juntos. Antes, los cuestionamientos que salieron indicó que las denuncias presentadas en su contra eran una cortina de humo que estaba detrás del Partido Aprista. Sí, el Partido Aprista tiene la culpa de todo, Alan García tiene la culpa de todo. Sí, este es un argumento que todos los días se menciona. Yo creo que la señora no renunció, el país la ha echado, que es otra cosa. Pero si tenemos la culpa de algo es que en los 3 primeros años
la pobreza se redujo 12% y en los 3 primeros años de este gobierno 3.9%. ¿Eso también es culpa del APRA? No sé. Doctor García, finalmente, su opinión respecto a esta controversia surgida por la falta de designación de los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional, tomando en cuenta pues también esta polémica resolución que emitió el tribunal y que generó un conflicto con el Consejo Nacional de la Magistratura. En todo caso, ¿qué invocación podría hacer usted al Congreso para que se defina de una vez este tema? Yo acostumbro ver las cosas positivas y lo que acaba de hacer el Tribunal Constitucional es una salida positiva. Algunos lo ven como una rectificación, otros lo ven como una corrección hacia mejor. Me parece bien. Ahora, que se cumpla así con que los mandatos del Tribunal Constitucional son mandatos de la última instancia jurídica del país y ojalá el Consejo de la Magistratura, que ha visto satisfechos sus pedidos, satisfaga también la orden del tribunal. Ahora, en cuanto al nombramiento, yo soy amigo y creo cada vez con más fuerza que en el futuro no debe ser el Parlamento el que escoja a los miembros del tribunal porque siempre habrá tendencia a la repartija. En este o en cualquier gobierno, siempre habrá tendencia a la repartija que el pueblo repudia. Lo que habría que hacer es que las instituciones, las universidades, los colegios de abogados, en fin, los viejos magistrados y todos los magistrados y fiscales de la Corte Suprema acrediten delegados que no tengan ningún interés político ni conexión con partidos políticos y ellos tal vez se equivoquen en algo, pero lo harán mucho mejor que estar haciendo repartijas. Yo te doy 2 miembros del tribunal, tú dame 3 y así no vamos a avanzar nunca. Uno de los integrantes del Tribunal Constitucional incluso sostuvo de que habría la intención de que se genere la presencia de una mafia al interior del Ministerio Público y controlar. Bueno, más de uno coincide con García en ese punto, ¿no? ¿Por qué el Congreso, un ente político, tiene que designar a los miembros de una entidad cuyo trabajo es eminentemente jurídico y cuyo perfil, además, el de los miembros, es también de otro corte, que no tiene nada que ver con la política? ¿Por qué el Congreso los elige? Interesante tema que otros constitucionalistas también han tocado en estos días. Vamos con nuestro compañero Eduardo Lindo. Él se encuentra en el Congreso todavía. Ha conversado con Juan Díaz Dios, el congresista del Fujimorismo, sobre la exposición del ministro Albán durante su interpelación. Adelante, Eduardo. Buenas noches, Renato. Vamos a conversar acá con el congresista de Fuerza Popular, Juan José Díaz Dios, para conocer, luego de la presentación del ministro, si ellos tienen pensado alguna iniciativa de moción de censura. ¿Cuál va a ser el temperamento congresista? Bueno, vamos a evaluar evidentemente. Nos ha preocupado que las palabras finales del ministro hayan sido, bueno, sí, pues no hay novedad que las comisarías estén cayendo, no hay novedad que la policía esté maltratada, no es novedad en todo caso que la delincuencia está avanzando. Esto es sumamente... El por ejemplo, debe ser definido por el Congreso. Sí, por supuesto, pero me hubiera encantado que hubiera señalado una posición en todo caso desde el gobierno, del sector que lidera y se olvida el señor Albán, para ver si sus congresistas lo escuchan y por lo menos así podemos llegar a una medida que es la que ya reclama la ciudadanía, cerrar lo que en la práctica es la Secretaría de Movilización del Partido Nacionalista. Pero en fin, vamos nosotros a evaluar este tema. Nos hubiera gustado, reitero, tener un ministro del Interior que tome decisiones, que lidere en todo caso estas reformas. Sin embargo, lo único que tenemos es nuevamente un ministro que aplica la política del avestruz y que niega todo lo malo que ya es evidente para todos nosotros. Muy amable, congresista Juan José Díaz Dios, declarando aquí para RPP en el Hall de los Pasos Perdidos. Continuamos con más información. Sí, no le falta tampoco razón al congresista Juan Díaz Dios. Muy tibio ha estado Albán al momento de dar su opinión respecto de cuál debe ser el futuro de la ONAGI, ¿no? O de la ONAGI. Es una dependencia que originalmente era del sector interior y él tranquilamente puede decir que se desactive o no según siguiendo tales y cuáles criterios, pero ha sido muy tibio y no ha dado una opinión del todo sólida. Vamos a una pausa para revisar nuestros titulares. Regresamos con más aquí en Conexión.